este mensaje de Ciudadanos. Inés Arrimadas ha dicho que lo de ayer es la mesa de la vergüenza, que ese futuro gobierno puede ser el de la pesadilla total dependiendo de los independentistas. Garicano literalmente ve a Zamorano, Garicano se pone de rodillas para que no se lleve a cabo este pacto. Sí, y le pide a Pedro Sánchez que busque un acuerdo con PP, con Ciudadanos. Esquerra le va a devorar, ha dicho Garicano, va a dejar a España a los pies de los caballos en Europa. Le digo de rodillas que no una el destino de España con aquellos partidos que la quieren destruir. Yo os digo una cosa, de verdad, se lo digo de rodillas al señor Sánchez. Le ruego que no haga esto. Unir los destinos de España a los de un partido que destruye España es el fin de España. Interesante. Yo entiendo la preocupación de Ciudadanos y del Partido Popular por un pacto donde hay un gobierno de izquierdas, PSOE, Unidas Podemos, que va a depender del independentismo. Hombre, a estas horas, Ciudadanos sumaba con el Partido Socialista hace unos meses 180 y no se dependía de nadie. Hay una posibilidad ahora. Tienen 10 diputados. Apoyan al gobierno y Esquerra no es fundamental. Contreras, pero que a estas horas vengan con esto... Bueno, sorprende. La verdad es que una de las cosas más satisfactorias que hay en la vida es resolverle un problema a alguien que está sufriendo. En este caso tenemos la gran noticia, la gran alegría de que al señor Garicano y a la señora Arrimadas su gran preocupación y su gran problema se puede resolver ahora mismo. Si los 10 diputados de Ciudadanos votan en apoyo al gobierno, no hace falta pactar con los independentistas. Se suspende la mesa de la vergüenza y de la pesadilla y no hay que hacer nada más. Con lo cual es un día de gran alegría porque se ve realmente un sufrimiento sentido. Puede quedar completamente superado. Ojalá todo en política fuera tan sencillo. Necesitan votar eso sí, digo. Y aún así, si Esquerra vota no, tampoco son. Negociaciones entre el PSOE y Esquerra enfrente el Partido Popular. Es un gobierno de sedición. El señor Sánchez está colocando en manos de un delincuente las llaves del gobierno de España. Ciudadanos califica el encuentro. Ayer vimos una mesa de la vergüenza. Y reclama con ímpetu que Sánchez ponga fin a las negociaciones. Se lo digo de rodillas al señor Sánchez. Le ruego que no haga esto. Unir los destinos de España a los de un partido que destruye España es el fin de España. Yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo casi siempre con Borrell. Hoy también porque... por la utilización de la palabra progresista. Estamos hablando progresista a populismos, estamos hablando de progresista a nacionalismo separatista. Partidos racistas y xenófobos. Me lo vas a poner, me lo vas. Escúchelo, venga, Josep Borrell, que dice que ustedes no son progresistas. ¿Usted cree que Esquerra Republicana es un partido progresista? No. Ayer la vicepresidenta del gobierno dijo que es un partido histórico de izquierdas con el que tenemos muchas cosas en común. Yo hoy a este partido de Esquerra Republicana, con sus comportamientos, yo no le llamaría un partido progresista. El nacionalismo irredento que ejercen, para mí, está en las antípodas de una postura progresista. Sergi Sabrià, ¿qué le parece? Nosotros, Esquerra Republicana es de izquierdas desde su fundación y así lo hemos demostrado una y mil veces en la Generalitat de Cataluña y en todos los ayuntamientos. Por lo tanto, iba a decir todo el respeto a Josep Borrell, pero no sé si le tengo todo el respeto. Sergi Sabrià, dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, uno de los hombres fuertes en el grupo parlamentario del Parlamento de Cataluña. Tengo la sensación de que esto puede ir para largo. Señor... Nosotros somos muy críticos con la gestión del gobierno de Cataluña, somos muy críticos con el gobierno Torra Aragonés. Pues me refiero, por ejemplo, a un proyecto de ley como el de la ley Aragonés, ¿no?, que pone encima de la mesa la regulación de la gestión privada de los servicios públicos y, por lo tanto, abre la puerta a más privatizaciones. A la gestión, por ejemplo, que ha hecho la Consejería de Interior con las movilizaciones que ha habido en Cataluña, ¿no? Y el cómo se alega las responsabilidades al Estado español, pero en realidad las responsabilidades también han sido del Gobierno. Se habla explícitamente de control del gasto público y de equilibrio presupuestario y nosotros entendemos que esto, a las puertas de una crisis y con los recortes que tiene Bruselas preparados y la situación que tienen las familias, digamos, de catalanas y del resto del Estado español, que es de mucha precariedad, no resuelve en términos de derecho. Es decir, eso quiere decir más recortes y quiere decir menos servicios públicos.
No, de cap. De cap, dona, de cap. No volem de cap. Ah, que no se cremarà, sí? Sí? Sí, sí. Sí que es cremarà, sí. Vale. Però la... Ara. Una proposta... Nosaltres... Et pour vous personnellement, que représente le général Franco? Pour moi, c'est un exemple vivant, jour à jour, par son dévouement patriotique en service de l'Espagne. Et à part ça, j'ai pour lui une très grande affection et admiración. Vengo de acompañar a los reyes en la visita a Argentina, he paseado por varios países latinoamericanos. Os puedo decir que eso de la hispanidad no es retórica hueca, es una realidad viva y sentida que se palpa cuando se mezcla uno con los habitantes de esos países. El sentimiento de que proceden de España, de que les vincula con ellos unos ligámenes que van mucho más allá y son muy superiores al recuerdo de las violencias que implicó la conquista. La violencia es la comadrona de la historia, hace que tengamos un enorme potencial político. Y porque hemos de recordar que lo hicimos y sentirnos satisfechos de haberlo hecho. Que toda conquista derrama sangre y se ejerce en la violencia. Pero nosotros, en nuestro pasado imperial, porque fuimos un imperio, de nosotros sacamos partido con una inteligencia diplomática digna de Alejandro el Magno. Es una estrategia, digamos, que tiene mucho que ver con la competencia que tienen aquí en Cataluña. Lola, solo una cuestión más, porque ayer es otra de Quintorra, claro, pero es el presidente de todos los catalanes, de todos. Chescu Tapias ayer, en un tuit, apostando por algo así, vamos a ver, citando a un teórico, ensayista sobre la desobediencia civil, y bueno, hablando de martirio. Sí, de hecho, en una entrevista a VilaWeb, el norteamericano Paul Engler, que es coautor del libro Manual de Desobediencia Civil, en una entrevista pues hacía unas reflexiones en las que decía que los catalanes, si quieren ganar, pues deben polarizar más, presionar más y aceptar altos niveles de sacrificio. Unas reflexiones de las que se hizo eco pues el presidente de la Generalitat, Quim Torra, a través de un tuit, invitando a todo independentista pues a reflexionar sobre ellas. Claro, Lola García, es que ese tuit apoyando las tesis de este ensayista que ha escrito el libro con su hermano Marc, es decir, claro, es el presidente de los catalanes, es que esto es muy serio, que es una frivolidad. Claro, es que es la contradicción del personaje, porque, bueno, esta cita, efectivamente, de Paul Engler es uno de los teóricos que, bueno, no tan teórico, porque también ha estado en movilizaciones, en movimientos sociales, de los que se nutre una parte del independentismo, entre ellos el señor Torra, pero no es el único. También tienen como lectura de cabecera algunos de los libros de James Sharp, que habla de la revolución no violenta, ¿no?, para derrocar regímenes de determinados estados. Es toda una filosofía de la desobediencia civil, inspirada también en las sufragistas, en el sufragio femenino, en las activistas que lo consiguieron, en fin, en una serie de movimientos sociales que teorizan un poco cómo subvertir el orden por la vía de la desobediencia civil. Ahí están, por ejemplo, Jordi Cuixart, que también lo habéis escuchado, pues frases parecidas, o David Fernández de la CUP, también estaría situado en esa vía. Aquí la cuestión es que esto yo creo que es algo minoritario en el independentismo catalán, pero la cuestión es que, claro, que tienes a uno de los representantes de ese ala en la presidencia.
Sí, en Cataluña hay una dinámica de movilización permanente, de desobediencia civil pacífica masiva y permanente, que ponga el foco en que la gobernabilidad en el Estado español no va a ser posible hasta que no haya una solución democrática en Cataluña, que es el referéndum de autodeterminación y la amnistía. Juan. Lo que hay aquí encima en la mesa es que la CUP y Esquerra Republicana no comparten el análisis de la situación. ¿Cuál es el elemento clave de este análisis de la situación? Nosotros no compartimos que la gobernabilidad del Estado español resuelva el derecho a la autodeterminación de Cataluña, porque entendemos que lo que hay encima de la mesa es de todo menos el derecho a la autodeterminación y la fin de la represión. Por lo tanto, nosotros, si Esquerra Republicana se abstiene, vamos a ver qué propuesta hay encima de la mesa por parte del gobierno, ¿no? Esa mesa de diálogo en qué consiste. Yo ya he dicho que confiamos poco en la capacidad que tenga, pero nosotros no lo analizaremos en clave de traidores o no traidores. A nosotros lo que nos preocupa es que la maniobra que esté haciendo Esquerra Republicana o que pueda hacer en relación a la investidura a la que usted hacía referencia, por un lado, genere desmovilización en Cataluña, porque como le decía a su compañera la pregunta anterior, entendemos que ahora mismo solo nos queda la desobediencia civil masiva y pacífica permanente, porque no hay una solución encima de la mesa, y por lo tanto que la gestión que haga Esquerra desmovilice, diciéndole a la gente que pueden conseguir algo que luego no pase, y por el otro lado que Esquerra, tal como usted señalaba, en vez de hacer una maniobra de país, haga una maniobra de partido, ¿no? Sí, señora May. Y por lo tanto nosotros pensamos que esto no sería responsable o que no estaría a la altura del momento. Viene porque Paul Engler, el sociólogo, mi sociólogo, vamos, recomienda a los catalanes textualmente hacer sacrificios, aumentar la tensión e incluso morir como un mártir. Suena a película de Mel Gibson con la estelada pintada y algo así, la verdad. Torra aboga por altos niveles de sacrificio y por polarizar más la sociedad. Torra incendia las redes al apoyar la necesidad de polarización y mártires por la independencia. Quim Torra vuelve a defender la vía violenta para conseguir la independencia y lo hace a golpe de tuit. Unas reflexiones que todo el independentismo debería escuchar atentamente. Paul Engler: si los catalanes desean ganar, deben polarizar mucho más, escalar mucho más y aceptar altos niveles de sacrificio. El presidente de la Generalitat recomienda un libro del sociólogo estadounidense Paul Engler, quien afirma: morir como un mártir es inherente a los movimientos ganadores. No se quiere que pase, pero es inevitable cuando aumentas la tensión. Defiende la lucha por la independencia hasta sus últimas consecuencias. ¿Necesitan volver a oírlo? Morir como un mártir es inherente a los movimientos ganadores. No se quiere que pase, pero es inevitable cuando aumentas la tensión. El nuevo gurú del movimiento independentista anima también a polarizar el conflicto para conseguir la secesión. Hay que hacer que la gente que es neutral pase a ser pasivamente favorable y después activamente favorable, hasta el punto de salir a la calle. Estas son las teorías secesionistas que Torra recomienda leer, y no es la primera vez que respalda las acciones violentas para conseguir su objetivo. La última vez cuando señaló que Cataluña debería imitar la vía eslovena para certificar su separación del resto de España. El país balcánico se independizó de Yugoslavia tras una guerra de 10 días que causó más de 60 muertos. La via eslovena és la nostra via perquè és la via de la llibertat. Después de azuzar reiteradamente a los CDR Que apreteu i feu bé d'apretar. y aplaudir a los detenidos por planear acciones terroristas para responder a la sentencia del procés, ahora el presidente incendia las redes recomendando las reflexiones de un sociólogo que anima a los secesionistas a convertirse en mártires para obtener sus objetivos. ¿Qué será lo siguiente? A lo que estamos es poniendo el foco en un tuit del presidente Torra en el que habla de que hay que leer el libro de Engler, de los Engler. De hecho la autoría es compartida y es un libro que es el manual de desobediencia civil, y el enlace que hace el presidente Torra es un enlace a una noticia de VilaWeb, un diario en red en catalán, en el que Engler, que ha visitado Cataluña estos días, explica cuál ha sido su vivencia de la situación que estamos teniendo después de la sentencia del 14 de octubre. Por lo tanto, él mismo se refiere a su libro, y todas las afirmaciones que ustedes han entrecomillado no las dice el presidente Torra, sino que las dice el autor del libro. Y el presidente lo que dice es que hay que leer esta noticia, que es la pieza de VilaWeb, en la que se explica, como indico, la visita de este sociólogo, que se marcha, dice literalmente, en estado de shock por ver los niveles de represión que son más próximos a una dictadura que a un Estado democrático que está aplicando el Estado español. De alguna forma, el decir esto, Torra entiendo que está
suscribiendo, ¿no? Las palabras, aunque no sea él el que las emita, las está suscribiendo, por lo menos es afín a lo que está diciendo, ¿no? Cuando uno lee un libro, Schopenhauer decía que leer un libro es como pensar en un cerebro ajeno. Cuando se recomienda una lectura de un libro, no necesariamente se debe de suscribir y compartir de la primera letra a la última, y menos en el caso de este manual, que es bastante grueso. Insisto, el presidente Torra dice que hay que leer estas reflexiones y enlaza a una pieza, que es un artículo periodístico de la visita de un sociólogo a Cataluña, en el que se le pregunta por cuáles han sido sus experiencias cuando ha venido a Cataluña y ha visto lo que está viendo, y por lo tanto el autor del libro es quien hace esta entrevista. Le voy a el presidente Torra reformular... dice que hay que leer esta entrevista, Entendido. también el libro, pero no quiere decir que suscriba lo que ustedes estaban diciendo de que es necesario tener mártires en la causa catalana, que no lo ha dicho nunca jamás el presidente Torra. Ni cree que... Nosotros tenemos en este momento, a través del movimiento de las comunas, una organización popular, y tenemos en este momento más de 47.000 comunas en Venezuela. El 98% de la población venezolana está organizada en comunas. Ahora entienden ustedes por qué somos mayoría en Venezuela. Ahora entienden ustedes, diputados, por qué somos nosotros una revolución que ha gobernado por más de 20 años. Yo no me puedo retirar porque sería indigno irme de aquí sin responderle al súbdito del rey de España que vino aquí a amenazarnos. Quiero decirle, senador, como decía Chávez, váyase a la mierda, español, que en Venezuela hay un pueblo libre, soberano, independiente, que no negocie su libertad. Muchas gracias, pueblo de Venezuela. ¡Váyanse con su injerencismo! ¡Váyanse pa'l carajo! Y a la reprobación de la monarquía, las formaciones nacionalistas lo tildan de censura. Encara que no els agrade i que també ens vulguin censurar, avui reivindiquem els drets de tots els diputats a debatre de tot, inclòs el dret a l'autodeterminació, la monarquía y la soberanía. Que en un parlamento se tiene que poder hablar de todo. Y en un parlamento como el catalán se tiene que poder hablar de la monarquía y se tiene que poder debatir si la monarquía es una institución válida o no válida. En un parlamento como el catalán se tiene que poder hablar de autodeterminación. En este caso, esta es la función última, ¿no? de esta propuesta de resolución. Y por lo tanto, desde nuestra perspectiva, no nos parece, digamos, que no sea asumir las consecuencias del acto encontrar un subterfugio, porque al final lo que se quiere es poner encima de la mesa una serie de debates políticos que hasta ahora han estado vetados, ¿no? De alguna manera, o que son vetados sistemáticamente por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, se ha conseguido el objetivo que se buscaba, que era poder hablar de ello y que saliera un texto, ¿no? Una resolución al respecto. Es que nosotros entendemos que ni el gobierno que pueda salir de este acuerdo, ni ningún gobierno que no plantee en el Estado español que se tiene que revisar la transición, que está conectada con la dictadura, que no plantee que la Constitución española fue firmada y aprobada bajo el ruido de sabres, que no plantee que la monarquía es un régimen que es anacrónico y que además tiene casos de corrupción acumulados, que no plantee que las dinámicas de corrupción en el régimen del 78 son endémicas, que no hable de lo que ha pasado con el rescate bancario, que no hable de las puertas giratorias que ha habido históricamente entre los dos partidos del régimen, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ningún gobierno que no apueste por una resolución democrática, y nosotros entendemos que la propuesta independentista la pone encima de la mesa, pero ni una resolución democrática en Cataluña, y que no apueste por afrontar de cara que el Estado español y el aparato de Estado español es un régimen surgido de una transición que conecta directamente como en una dictadura, no soluciona nada. Y por lo tanto nosotros, ni desde una perspectiva de análisis corto ni a medio plazo, que es lo que creemos que se necesita ahora en el Estado español, no vamos a dar la investidura al gobierno. Una última pregunta. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda!
12 de octubre hay que sentirse orgullosos del futuro. La solidaridad, nuestras tradiciones y la protección. Orgullosos de la seguridad, la libertad y la amistad. 12 de octubre, orgullosos de ser españoles. Con la Constitución, mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey. ¿Mi padre fue siempre un malvado caudillo? Gobierno de España. Muy pronto en La Sexta. Esquerra y de Partido Socialista, pero también hay reacciones. Por ejemplo, la del exministro de Exteriores, la de Josep Borrell, que dice que ese pacto con Esquerra sería una cuestión anómala. Vamos a escucharle. Pues es una situación anómala, sin duda. Pero las cosas son como son. Hay un partido político que se presenta a las elecciones y consigue votos, tiene diputados, forma parte del juego político. Y en la medida en que el Partido Popular no quiere de ninguna manera facilitar una investidura y no queremos ir a terceras elecciones, pues hay que buscar una mayoría parlamentaria en otro sitio. Yo hoy a este partido de Esquerra Republicana, con sus comportamientos, yo no le llamaría un partido progresista. El nacionalismo irredento que ejercen, para mí, está en las antípodas de una postura progresista. Bueno, yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo casi siempre con Borrell. Hoy, también porque por la utilización de la palabra progresista. Estamos hablando progresista a populismos, estamos hablando de progresista a nacionalismo separatista. Partidos racistas y xenófobos. Es muy sorprendente, de verdad, estas declaraciones que ha hecho el ministro Borrell hablando. Sergi Sabrià, no sé si ha escuchado también a Josep Borrell esta mañana con Carlos Alsina en Onda Cero, que por cierto ha dicho, digamos de alguna manera ha defendido las negociaciones, el futuro Intento pacto no de escuchar gobierno. nunca a Borrell si puedo evitarlo. Pues no lo va a poder evitar, ya sabe que me dice eso. No, solamente me gustaría, escúchele, él dice que Esquerra ahora mismo, lo de la E de Esquerra... Me lo vas a poner, me lo vas. Escúchelo, venga, Josep Borrell, que dice que ustedes no son progresistas. ¿Usted cree que Esquerra Republicana es un partido progresista? No. Ayer la vicepresidenta del gobierno dijo es un partido histórico de izquierdas con el que tenemos muchas cosas en común. Yo hoy a este partido de Esquerra Republicana, con sus comportamientos, yo no le llamaría un partido progresista. El nacionalismo irredento que ejercen, para mí, está en las antípodas de una postura progresista. Sergi Sabrià, ¿qué le parece? Me parece que si a día de hoy hay hasta 50 diputados de un partido facha en el Congreso, es porque en julio dos partidos supuestamente de izquierdas no fueron capaces de ponerse de acuerdo porque uno quería un ministerio más y al otro no le caía bien el cabeza de lista del partido con el cual tenía que asociarse. Los mismos que ahora han cerrado en una semana. Por lo tanto, yo creo que si no hubo en su momento un gobierno de izquierdas, las culpas son muy fáciles de repartir. Los irresponsables es clarísimo quiénes fueron en ese momento, tenían los votos, tenían la manera de hacerlo y no fueron capaces. Por lo tanto, si alguien ha puesto problemas a que no hubiese en su momento un gobierno de izquierdas en este país, básicamente es el partido de Borrell. Nadie nos podrá echar ni nos puede echar nunca la culpa a nosotros. Esquerra Republicana es de izquierdas desde su fundación y así lo hemos demostrado una y mil veces en la Generalitat de Cataluña y en todos los ayuntamientos. Por lo tanto, iba a decir todo el respeto a Josep Borrell, pero no sé si le tengo todo el respeto. Sergi Sabrià, dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, uno de los hombres fuertes en el grupo parlamentario del Parlamento de Cataluña. Gracias por estar por nosotros con
por darnos esas claves, porque tengo la sensación de que esto puede ir para largo. Señor... Pero en el que también se reflejan las diferencias del para qué de ese diálogo. Los socialistas hablan de derechos sociales, civiles y laborales buscando estabilidad de cara a unos futuros presupuestos, pero la agenda de Esquerra incluye negociación entre gobiernos sin vetos y con garantías de cumplimiento. No tenemos prisa, queremos soluciones políticas al conflicto político. No queremos hablar de infraestructuras, no queremos hablar de estabilidad. Para ello han quedado en verse el próximo martes. Que es esperanzador, si hay nuevas citas, hay nuevas oportunidades. Una buena sintonía que se ha visto empañada por las palabras de Borrell. El nacionalismo irredento que ejercen, para mí, están las antípodas de una postura progresista. Pero ante la disyuntiva de unas terceras elecciones o depender de los republicanos... Nosotros somos muy críticos con la gestión del gobierno de Cataluña, somos muy críticos con el gobierno Torra Aragonés por el poco margen que ejercen en determinadas cosas y por el mucho margen que ejercen en determinadas otras. Me refiero, por ejemplo, a un proyecto de ley como el de la ley Aragonés, ¿no?, que pone encima de la mesa la regulación de la gestión privada de los servicios públicos y, por lo tanto, abre la puerta a más privatizaciones. Ahí sí que, digamos que agotan el margen, ¿no?, que tienen y por el otro lado la gestión, por ejemplo, que ha hecho la Consejería de Interior con las movilizaciones que ha habido en Cataluña, ¿no?, y el cómo se alega las responsabilidades al Estado español, pero en realidad las responsabilidades también han sido del Gobierno. Por lo tanto, sí, se habla explícitamente de control del gasto público y de equilibrio presupuestario, y nosotros entendemos que esto, a las puertas de una crisis y con los recortes que tiene Bruselas preparados y la situación que tienen las familias, digamos, de catalanas y del resto del Estado español, que es de mucha precariedad, no resuelve en términos de derechos. Es decir, eso quiere decir más recortes y quiere decir menos servicios públicos. Sí, en Cataluña hay una dinámica de movilización permanente, de desobediencia civil pacífica masiva y permanente, que ponga el foco en que la gobernabilidad en el Estado español no va a ser posible hasta que no haya una solución democrática en Cataluña, que es el referéndum de autodeterminación y la amnistía. Juan. Lo que hay aquí encima en la mesa es que la CUP y Esquerra Republicana no comparten el análisis de la situación. ¿Cuál es el elemento clave de este análisis de la situación? Nosotros no compartimos que la gobernabilidad del Estado español resuelva el derecho a la autodeterminación de Cataluña, porque entendemos que lo que hay encima de la mesa es de todo menos el derecho a la autodeterminación y la fin de la represión. Por lo tanto, nosotros, si Esquerra Republicana se abstiene, vamos a ver qué propuesta hay encima de la mesa por parte del Gobierno, ¿no?, esa mesa de diálogo en qué consiste. Yo ya he dicho que confiamos poco en la capacidad que tenga, pero nosotros no lo analizaremos en clave de traidores o no traidores. A nosotros lo que nos preocupa es que la maniobra que esté haciendo Esquerra Republicana o que pueda hacer en relación a la investidura a la que usted hacía referencia, por un lado, genere desmovilización en Cataluña, porque, como le decía a su compañera, la pregunta anterior, entendemos que ahora mismo solo nos queda la desobediencia civil masiva y pacífica permanente, porque no hay una solución encima de la mesa, y por lo tanto que la gestión que haga Esquerra desmovilice, diciéndole a la gente que pueden conseguir algo que luego no pase, y por el otro lado que Esquerra, tal como usted señalaba, en vez de hacer una maniobra de país, haga una maniobra de partido, ¿no? Y, sí, señora Bay. Y por lo tanto nosotros pensamos que esto no sería responsable o que no estaría a la altura del momento. Están por venir de nuevo con PSOE y Esquerra sentados a la mesa para negociar. ¿Y qué pide este lado al otro? Porque el PSOE no busca que Esquerra vote sí a la investidura, lo que solo necesita es su abstención para que den los números y para que Sánchez deje de estar en funciones. Por algo Carmen Calvo se esforzaba en facilitar ese acuerdo, describiendo así a sus interlocutores. A una izquierda histórica de nuestro país, que es Esquerra. Es decir, obviando de paso que son independentistas. Esquerra Republicana es también un partido de izquierdas con el que podemos tener esos puntos de acuerdo. ¿Cuáles serán estos puntos y cuánto cederá Esquerra o el PSOE? Es de momento un misterio. Dice Carmen Calvo, la otra izquierda histórica. Vamos a ver, la otra izquierda histórica. Ayer, las dos izquierdas criminales históricas, el PSOE y Esquerra Republicana, hicieron el paripé de firmar sin firmar. Bueno, firmaron. Al ministro Borrell para hacer su último discurso como ministro, insistimos, de Asuntos Exteriores. Señoras ministras de Defensa, de Asuntos Sociales, señor secretario general de Asuntos Internacionales de la Presidencia del Gobierno, secretarios de Estado, subsecretaria, secretarios y secretaria de Estado,
subsecretaria, no me dejó nadie más a citar. Estaba esperando la llegada del ministro del Interior, que se unirá a este acto, pero vamos a empezar sin él para no hacerles esperar más. Agradezco mucho, subsecretaria, esta extraordinaria maqueta, demasiado grande para llevármela de recuerdo. Tendré que llevarme el recuerdo en la memoria, pero es bueno verlo. Todo pasa y todo queda, dijo el poeta. Y en efecto, ha pasado, y ha pasado muy aprisa. Esperemos que quede algo de bueno del trabajo que hemos hecho durante este año y medio. Hoy, en el Consejo de Ministros, he presentado mi dimisión o mi renuncia al puesto de Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, por lo que ustedes saben bien, pasar a asumir el cargo de alto representante de la Unión Europea para la política de seguridad y defensa y vicepresidente de la Comisión. Y el Consejo de Ministros también ha decidido que sea la ministra de Defensa que nos acompaña quien asegure el despacho de las funciones de este ministerio hasta que se forme nuevo gobierno. Gracias, ministra. Quiero, lo primero y antes que nada, pedir a todo el mundo la cooperación con la ministra. La despedida de Josep Borrell, enseguida volvemos hasta allí, pero antes... Que no es el único frente que tiene abierto Cataluña, Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña. Se abre un nuevo frente de soberanista, bueno, nunca se cerró, en el País Vasco, pero ya más abiertamente. El PNV y Bildu han aprobado una proposición no de ley sobre la reforma del estatuto en la que plantean dar cauce irrenunciable a la posibilidad de modificar el encaje del País Vasco en España. Todo el encaje no suena. Y Euskal Herria Bildu también va a estar en ese camino porque la mayoría de este pueblo pide el derecho a decidir. Si no, Euskal Herria Bildu seguirá trabajando a favor del derecho a decidir y va a seguir trabajando para que algún día este país sea una república vasca independiente. Muchas gracias. Los pueblos y las naciones tienen el derecho a decidir, pero ahora estamos entre dos países y habrá que acordar el ejercicio. No podrá hacerse un ejercicio unilateral. Claro, PNV, claro. Hombre, yo creo que es significativo que lleve el lazo amarillo, ¿no? Que pertenece al movimiento independentista catalán, no al vasco. Bueno, el lazo amarillo lo que quiere decir es que está en contra de que estén en la cárcel los que participaron en el 1 de octubre. Es eso lo que dice. O sea, yo para poner el niño Jesús encima... Maroto se queda sin escaño y el PP desaparece en Euskadi. Estoy aquí, estoy en mi casa, estoy en Sotosalbos, encantado de veros. Maroto defiende la legalidad de su empadronamiento en Sotosalbos. Para ganar la libertad, la dignidad y la democracia en Venezuela. ¡Váyanse con silencismo a ponerse de acuerdo para que haya gobierno en España! Viendo esto. En 2019 no está siendo el año de Maroto. Vamos a ver qué ocurrió exactamente en el Pleno de la Asamblea Nacional de Venezuela. Bronca en la Asamblea Nacional de Venezuela. ¿Y quién recibe tan encantador epíteto? ¡Javier Maroto!
Maroto le ha cogido el gusto a salir de Vitoria. Ahora es un hombre de mundo, de mudarse a Sotosalvos a visitar Venezuela. Sí, Un viaje inolvidable por los paisajes venezolanos, las tradiciones y los scratches. Javier Maroto defiende la convocatoria de elecciones presidenciales en Venezuela a Guaidó como candidato y a sus partidarios. No estáis solos. Los guaidistas no estarán solos, pero Maroto lo está un poco ante los diputados chavistas que se encienden con su discurso. Y Javier Maroto se viene arriba. Leemos el odio en estas caras. Y de ahí a la guerra de lemas, el dictador de los chavistas contra el libertad de Maroto y los partidarios de Guaidó. ¡Libertad! ¡Libertad! Pero Maroto no puede cantar victoria. Los chavistas cambian de lema para tapar su discurso. Que no entienden lo que es la democracia. Y a Maroto se le acaba la paciencia. Vamos a adquirir el compromiso para que gente así pueda sufrir también sanciones individuales adicionales que hoy no están siendo tomadas. Los chavistas, encendidos por el discurso de Maroto, sacan a la luz un conflicto que le persigue hasta los confines de la tierra. Las palabras del portavoz del PP en el Senado organizan una tangana de dimensiones épicas que queda grabada en la mente de Maroto. Hemos sido testigos de un hecho que va contra la libertad y la expresión de normalidad democrática en un parlamento. Lo más bochornoso de los chavistas en el día de hoy ha sido cuando se han puesto a gritar ¡Viva Cataluña libre! Si estos son los gritos que tienen como socios los independentistas en Cataluña, menudo favor se están haciendo mutuamente. Pero tranquilo, Javier, el presi Casado sale a tu rescate. Estoy orgulloso de la delegación del PP que está hoy en Venezuela apoyando a los opositores de la dictadura. Muy bonito, pero quizás Maroto esperaba algo más contundente. ¿Por qué no te callas? Nosotros tenemos en este momento, a través del movimiento de las comunas, una organización popular, y tenemos en estos momentos más de 47.000 comunas en Venezuela. El 98% de la población venezolana está organizada en comunas. Ahora entienden ustedes por qué somos mayoría en Venezuela. Ahora entienden ustedes, diputados, por qué somos nosotros una revolución que ha gobernado por más de 20 años. Yo no me puedo retirar porque sería indigno irme de aquí sin responderle al súbdito del rey de España que vino aquí a amenazarnos. Quiero decirle, senador, como decía Chávez, váyase a la mierda, español, que en Venezuela hay un pueblo libre, soberano, independiente, que no negocie su libertad. Muchas gracias, pueblo de Venezuela. ¡Váyanse con su injerencismo! ¡Váyanse pa'l carajo! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Se han oído gritos de fascistas y contra España hacia... ¡Españoles! ¡Hijos de puta! ¡Españoles! ¡Hijos de puta! Actuaciones marcadas por el odio a España, como este momento en que unos jóvenes entraban en la delegación de la Generalitat en Gerona para arrancar, lo van a ver enseguida, la bandera española. La bandera española pisoteada. En su lugar, en la fachada de esta sede de la Generalitat, luce la estelada. José María Aznar con Sarkozy diciendo que por primera vez desde la guerra civil los comunistas pueden estar en un gobierno. Ah, bueno. A favor de Venezuela, a favor de todo lo que ocurre en todo el mundo. Y además de eso, eso está garantizado y consentido por el secesionismo y por el independentismo. Estamos en situación de máximo riesgo y de máxima preocupación. Y podemos pedir ayuda y podemos pedir la comprensión de nuestros amigos europeos, que la tenemos. Y podemos pedir la comprensión de mucha otra gente, que la tendremos. Pero
tenemos que saber lo que tenemos entre manos. Un gobierno como el que se está intentando formar, con la complacencia secesionista y con la complacencia de alguien que está condenado por sedición y de alguien que es un terrorista convicto y confeso, eso son palabras mayores que no deseo que ocurran en este país. Se lo digo a todo el mundo porque estamos corriendo ese riesgo y expreso mi angustia y mi preocupación por eso, pero también expreso mi determinación de que mi voz se oiga porque creo que es mi responsabilidad y mi obligación. José María Aznar diciendo la angustia que ahora mismo padece porque después de la guerra civil, por primera vez, los comunistas y los chavistas, es verdad que los chavistas no han estado nunca, van a estar presentes en un gobierno que va a depender también del independentismo. Dice, quiero que se oiga mi voz, lo hemos transmitido aquí en las estagas. Por primera vez después de la guerra civil, los comunistas entran en el gobierno. Por primera vez después de la caída del muro de Berlín, los comunistas entran en el gobierno. Comunistas chavistas, a favor de Venezuela, a favor de todo lo que ocurre en todo el mundo. Y además de eso está garantizado y consentido por el secesionismo y por el independentismo, estamos en situación de máximo riesgo y de máxima preocupación. Y a la reprobación de la monarquía, las formaciones nacionalistas lo tildan de censura. Encara que no els agrade i que també ens vulguin censurar, avui reivindiquem els drets de tots els diputats a debatre de tot, inclòs el dret a l'autodeterminació, la monarquía y la soberanía. Que en un parlamento se tiene que poder hablar de todo. Y en un parlamento como el catalán se tiene que poder hablar de la monarquía y se tiene que poder debatir si la monarquía es una institución válida o no válida. En un parlamento como el catalán se tiene que poder hablar de autodeterminación. En este caso, esta es la función última, ¿no?, de esta propuesta de resolución. Y por lo tanto, desde nuestra perspectiva, no nos parece, digamos, que no sea asumir las consecuencias del acto encontrar un subterfugio, porque al final lo que se quiere es poner encima de la mesa una serie de debates políticos que hasta ahora han estado vetados, ¿no?, de alguna manera, o que son vetados sistemáticamente por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, se ha conseguido el objetivo que se buscaba, que era poder hablar de ello y que saliera un texto, ¿no?, una resolución al respecto. Es que nosotros entendemos que ni el gobierno que pueda salir de este acuerdo, ni ningún gobierno que no plantee en el Estado español que se tiene que revisar la transición, que está conectada con la dictadura, que no plantee que la Constitución española fue firmada y aprobada bajo el ruido de sabres, que no plantee que la monarquía es un régimen que es anacrónico y que además tiene casos de corrupción acumulados, que no plantee que las dinámicas de corrupción en el régimen del 78 son endémicas, que no hable de lo que ha pasado con el rescate bancario, que no hable de las puertas giratorias que ha habido históricamente entre los dos partidos del régimen, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ningún gobierno que no apueste por una resolución democrática, y nosotros entendemos que la propuesta independentista la pone encima de la mesa, pero ni una resolución democrática en Cataluña, y que no apueste por afrontar de cara que el Estado español y el aparato de Estado español es un régimen surgido de una transición que conecta directamente como en una dictadura, no soluciona nada. Y por lo tanto nosotros, ni desde una perspectiva de análisis corto ni a medio plazo, que es lo que creemos que se necesita ahora en el Estado español, no vamos a dar la investidura al gobierno. Una última pregunta. Diu que 3.000 persones treballen aquí. Qui es nota, Mira la caixa, tu. Aquí comença a haver... Aviam, cuita el règim. El règim. Hòstia. El somriure ja... em dona ja molt més mal rotllo. Té un rotllo com que ells són tan grans i nosaltres som tan petits, no? Que té un rotllo del poder. Pregunta, nosaltres, el rei, ens farà allò de venir-nos a veure? No, de venir-nos a veure no. Però nosaltres ho hem de fer. Home, espero que no ho fem. I crec que no ho hem de fer. Constitució espanyola. Constitució espanyola. Preámbulo. Confiar en el Estado de Derecho. Y garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución. Ahí está. O sigui, han considerat un Estado de Escolta, Derecho... però no compleixen ni una. No. Ni establecen la justicia, la libertad y la seguridad, ni garantizan la convivencia democrática, ni consolidan derechos. Només en respecten un, no? La indissoluble unitat de la nació espanyola. 77-78. Aquí hi ha alguna cosa que no quadra,
Els padres de l'Estado. Llavors, les dues úniques vegades que s'ha intentat fer una república i de més, sabeu quina és la resposta, no? Cop d'estat. Cop d'estat, jutges, presons i sang. Bueno, penya. Aquí bé, pa dentro. Respireu i vinga. Va. És que si no, luego no. Bueno, doncs hem entrat, això no es pot fer, ja comencem a fer coses que no podem fer. Estressar, o sigui, atabalar a la dreta i estressar a l'esquerra, no? Si és que els pots distingir. Bueno, o sigui, la meva dreta i la meva esquerra, deixem-ho així. No sé si és amb el rei en Jaume, o no sé on li hauríem de posar això. A veure, ensenya. Aquí, ingovernables. Ah, penseu penjar un pòster? Sí. Molt bé. Som-hi. És a dir, hem vingut a fer tot això ingovernable fins que no ens garantiu els drets. Un missatge clar i senzill. Tampoc l'escoltaran, però bueno.